decretar esta prueba ilícita, porque de alguna manera se pone de relieve la circunstancia que desde luego existen excepciones a esta prueba ilícita, que si bien es cierto, son desarrolladas por la doctrina norteamericana que va desde una fuente independiente, un vínculo atenuado, un descubrimiento inevitable o inclusive la buena fe de los servidores públicos. Entonces, no es tan sencillo porque pareciera que además de la libertad, se tiene que ordenar la exclusión de todos y cada uno de los antecedentes que dan origen justamente a este tema de la prueba ilícita, por un lado. Por el otro lado, también, y desde luego, otro de los temas que pues aún existen criterios discordantes sobre qué ofrecer por parte de la defensa, datos o medios de prueba. Y desde luego, pues se puede presentar en cualquiera de los estadios de esta diligencia inicial. En el control de la detención y sobre todo atendiendo a la normatividad, se faculta a la defensa para que se ofrezcan datos de prueba. En ese sentido, pues pareciera que causa un mayor impacto el desahogo de medios de prueba, en el sentido de que el juez tiene que ver la videograbación donde se aprecian circunstancias totalmente distintas a las reseñadas por la representación social. Sin embargo, a mi modo de ver, y esto es una opinión muy particular de su servidor, el dato y el medio constituyen el camino para qué, para hacer allegar la información al juez de control. No genera ningún impacto el que a fortiori se desahoguen medios de prueba. Inclusive, su servidor se ha decantado por autos de no vinculación a proceso o resoluciones en donde no se califica de legal la detención, justamente con datos de prueba. Aquí lo importante, y como sugerencia, es que de alguna manera existan versiones alternativas, uno planteado por la Fiscalía y otro por la defensa. ¿Por qué les menciono esta situación? Es cierto, tenemos que reconocer que la defensa privada está sumamente limitada. Si ya de por sí es un sacrificio para los familiares del justiciable cubrir los honorarios del abogado defensor, pues ahora imagínense pagar a peritos particulares para que desarrollen actos de investigación. Sumamente complejo, sumamente difícil. Por lo tanto, la mayoría de las defensas, por así decirlo, adoptan una estrategia de litigación pasiva, donde simple y sencillamente formulan contradicciones de los datos de prueba recabados por el Ministerio Público. También el Código Nacional nos ofrece la opción de acudir inclusive con la misma Fiscalía para desarrollar actos de investigación, pero de alguna manera esto pudiera parecer como que le estuviéramos revelando a la Fiscalía la teoría del caso. Entonces, muchas de las ocasiones, a veces esta versión alternativa pues resulta ser sumamente compleja. Sin embargo, cuando hay una estrategia de litigación activa y justamente se tiene el conocimiento, la habilidad y desde luego las estrategias de litigación para incorporar esa información, las probabilidades de que el juez les dé la razón o comparta su criterio es, digamos que a título probable, por así mencionarlo. También, desde luego, asumir, por así mencionarlo, una actitud proactiva. ¿En qué sentido? Que luego hay ocasiones en que a pesar de este planteamiento, pues el juez se decanta por la teoría del caso de la fiscalía, pero ello no quiere decir que los abogados postulantes estén equivocados en ese planteamiento. O sea, es decir, simple y sencillamente el juez no compartió su criterio, pero
No es la circunstancia de que ustedes hicieron mal su trabajo o que simple y sencillamente estuvieran errados en ese sentido. De ninguna manera. Simple y sencillamente, el juez no compartió su criterio. Tan es así que inclusive tenemos estos recursos y medios de defensa, como lo es el recurso de apelación o el juicio de amparo. En su defecto también el recurso de revocación, pero desde luego estamos hablando de otro supuesto. Entonces, desde luego, ya para finalizar con este tema, a final de cuentas, la ventaja que representa el que se señalen datos de prueba, en primer lugar, son más ágiles en cuanto al contenido y desde luego no es necesario justificar la pertinencia, porque sería tanto como pedirle a la fiscalía, cuando está reseñando los datos de prueba y antecedentes de investigación, que exponga cuál es la pertinencia, a diferencia del medio de prueba, en donde justamente la contraparte que oferta justamente esos medios de prueba tiene que justificar la pertinencia, es decir, por qué guarda relación con el hecho controvertido. Y también aquí, desde luego, se abre un paréntesis en ese sentido, porque a veces la defensa propone una teoría del caso diversa a la fiscalía, es cierto, pero en algún momento chocan estas versiones. Luego entonces, en ocasiones, hay abogados postulantes que dicen que la pertinencia la justifica la teoría del caso, y no es así. Todo esto conlleva a que hay en algún momento choque, un impacto entre esas teorías del caso, tanto de la fiscalía como de la defensa. Eso es lo que actualiza el hecho controvertido. Y también otra de las circunstancias del hecho sobre este tema es que nosotros diseñemos el esquema. Por eso también la importancia de la preparación, de saber el contenido de los registros de la carpeta. Tenemos que diferenciar entre hechos controvertidos y hechos no controvertidos. ¿Por qué? Porque se ha pensado, inclusive con el sistema inquisitivo mixto que tuvimos hace algunos años, que hay que controvertir todo, absolutamente todo. Si en algún punto nos dan la razón, está el punto de quiebre por parte de la fiscalía. Y no es así. Los hechos no controvertidos, pues evidentemente no están sujetos a debate. Lo medular es puntualizar esos hechos controvertidos. ¿Por qué se los comento? Porque he visto y me ha tocado presenciar algunas diligencias donde prácticamente más de 3 horas aportándose información que pues no conlleva absolutamente nada. Y pues simple y sencillamente en la determinación se dice, si bien es cierto, la defensa estableció, pues, en otras palabras, ¿no? Pero en términos llanos, estableció una espectacular teoría del caso, pero sin embargo fue sobre cuestiones no controvertidas. Y les voy a citar un ejemplo de una audiencia que tuve el día de ayer. Fíjense, ahorita, sobre todo, la circunstancia de revisión de determinadas obras públicas y en una de ellas, por así mencionarlo, el supervisor que tenía que verificar que en efecto los materiales para unas escaleras de emergencia reunieran diversas especificaciones. Pues bueno, la fiscalía le desarrolló una investigación sobre un delito fiscal en el sentido de que se realizaron actos con la finalidad de que a sabiendas se estaba generando un perjuicio a la hacienda fiscal en ese sentido de la Ciudad de México. Pues bien, el hecho fue
que el supervisor omitió verificar que el material que se utilizó para la construcción de estas escaleras de emergencia, pues fuera el que se reseñó en la licitación por parte de la empresa. Pues, ¿qué creen? Se fueron a la duplicidad y no les miento. La defensa desarrolló un peritaje en donde el material que se utilizó para la construcción de esas escaleras de emergencia era el que se reseñó en la licitación. Y pues dijo, a final de cuentas, ¿dónde está ese acto? ¿Y qué creen que dijo la fiscalía? Que no obstante esto no era suficiente y que se debía de judicializar el asunto y que ya en la fase de investigación complementaria ofertar información para que de alguna manera se tuviera mayores aportes para verificar si esas escaleras de emergencia fueron o no construidas con esos materiales. Pues a final de cuentas, atendiendo al principio de presunción de inocencia, pues simple y sencillamente es una cuestión controvertida. Y así tal cual como se los digo, le dije a la fiscalía, a usted le corresponde investigar y perseguir el delito, no al justiciable acreditar esta situación. ¿Y qué cree? Tengo yo 2 informes periciales. ¿A cuál le doy mayor valor? Está controvertido y no tengo alguna otra información que me permita verificar si en efecto la persona imputada generó justamente este acto. Tan simple y tan sencillo. Alguien diría, ¿no? Porque también una cuestión cultural es, pues, de que, pues, nosotras y nosotros consideramos, ¿no? Que, pues, a menos de que llegue el IC, ¿no? Con bonche de hojas, ¿no? Que pues, la mayoría luego a veces son criterios jurisprudenciales o tesis aisladas. No, pues sí, se quemó las pestañas el licenciado, ¿no? Pues tenemos probabilidad de que nos den la razón. Y luego hay ocasiones en que pues llega el licenciado simple y sencillamente con un folder y pues ¿qué dicen los familiares? No, pero pues ¿qué pasó, Milik? ¿No? Tenía que echarle más acción, ¿no? A esos escritos. Entonces vean que justamente esta situación de los hechos controvertidos, si se genera justamente esta situación de que no hay esa probabilidad a través de estos indicios razonables, pues simple y sencillamente el juez va a decir, pues la verdad no tengo información, el auto de no vinculación a proceso señala que el Ministerio Público puede continuar con la investigación y si tiene otros elementos puede convocar de nueva cuenta a una audiencia inicial sin detenido. Pero fue tal el impacto que simple y sencillamente la fiscalía no tuvo capacidad de reacción. Entonces también eso es muy importante. Y esto no es otra cosa más que estudiar la carpeta de investigación. Es cierto, la mayoría de nosotras y nosotros poseemos pues ciertas habilidades, pero es desde luego también la preparación de esos asuntos. Y es tanto como jugar al ajedrez, ¿no? Es decir, o típicamente, ¿no? El abogado del diablo. Procurar anticipar qué tipo de jugadas puede realizar mi contraparte y verificar qué es lo que le respondo, lo que le contesto. Entonces, desde luego, si ustedes me preguntan qué es más factible, pues yo les diría datos de prueba, en la medida de lo posible, ¿no? Porque también ustedes me dirían, oiga, pero si hay la imposición de una prisión preventiva, pues evidentemente la defensa está facultada para ofertar medios de prueba. Adelante, sin mayor problema.
Y pues desde luego también pues verificar que el medio de prueba es, por así mencionarlo, un poco más tardado, ¿no? En hacer llegar la información, porque aquí pues el testigo es el que de viva voz le comentará al juez precisamente qué fue lo que ocurrió en torno a esos hechos. Y sobre todo también otra situación es que pareciera que para incorporar ya sea evidencia material, evidencia documental, ¿no? Ahora que pasó la Semana Mayor, esto se convierte en un vía crucis. ¿Y por qué se los menciono? Porque en algunas diligencias, y desde luego también esto tiene un contexto cultural. ¿En qué sentido? Que a la mayoría de nosotras y nosotros privilegiamos con exceso los formales. O sea, prácticamente si no decimos fórmulas sacramentales, si no fundamentamos nuestra solicitud, pues prácticamente la contraparte, es que no dijo en qué artículo, o no sentó las famosas bases, que es también una oposición muy recurrente. Yo les pregunto, ¿de dónde se sacó esta frase de es que no ha sentado las bases? Para empezar, ¿qué tipo de bases? Pues a mí si alguien me preguntara, pues yo diría las bases del béisbol, ¿no? Son 4 almohadillas y si el bateador las recorre todas, genera una carrera. Entonces, recurriendo a la doctrina latinoamericana, dije, no, pero es que no son cualquier tipo de bases, son bases probatorias. Yo les pregunto, ¿en qué parte del Código Nacional tenemos esa situación de las famosas bases probatorias? No lo tenemos. Simple y sencillamente el numeral 383 de la Ley Nacional Adjetiva nos dice, para poder incorporar evidencia documental, material, se requiere, primero, acreditar la existencia y segundo, pues ya que está acreditada, simple y sencillamente incorporarla. Nada más que luego hay ocasiones en que a veces hay debates que resultan innecesarios. Y me tocó ver nada más para una documental. Y es una factura. Prácticamente casi entre media hora y 40 minutos. El defensor, pues prácticamente leyó todo el documento. Y ni aún así, el juez se la tuvo por incorporada. ¿Por qué? Porque no se sentaron las bases probatorias. Y es que me decía, es que oiga, su señoría, o sea, yo prácticamente le leí el documento y a consideración del juez, no se acreditaron estos supuestos. Y era de vital importancia incorporar ese documento para justamente controvertir la teoría del caso de mi contraparte. Entonces, pues bueno, pues yo lo que le comenté, pues simple y sencillamente, si no compartió el juez esa situación, pues simple y sencillamente, pues interponga el recurso, ¿no? En ese sentido. Porque luego también, y esto también es muy importante señalarlo. Desde luego en la diligencia y también otra de las cuestiones, ¿no? Yo también por eso me gusta estar en este tipo de foros porque parece más bien manual de recomendaciones y sugerencias, ¿no? Pero con todo gusto lo hago precisamente para que haya prácticas sociales útiles, ¿no? Mejores audiencias. ¿A qué voy? Sobre el particular, pues desde luego, eh, con la finalidad de evitar estos excesos en cuanto a los formalismos procesales, pues tenemos el artículo 17 constitucional en el sentido de privilegiar el fondo sobre la forma. Y desde luego, esto representa mayor agilidad en ese sentido. Y desde luego también
otra de las cuestiones que quiero comentarles, sobre todo en cuanto a la apreciación de las videograbaciones, ¿no? En donde pues dice la fiscalía, es que yo no sé si sea del lugar de los, no sé si sea el lugar de los hechos, no sé si la persona que aparece pues sea el imputado, en fin. Y entonces, pues la defensa dice, no, pero para mí sí se ve el lugar de los hechos, sí corresponde a las características del imputado, pues simple y sencillamente el juez dice, ¿saben qué? Es controvertido sobre el particular, pues uno podría decidir, ¿no? Si se trata o no del lugar de los hechos o si en efecto corresponde al justiciable. ¿Qué hacer al respecto? Simple y sencillamente, aportar mayor información. En la medida de lo posible, insisto, generar informes periciales, materia de criminalística de campo, planometría facial, ¿no? Para que de alguna manera se vaya desglosando esa información. O un informe pericial en materia de videoforense, ¿no? Porque luego también, y hay veces en que luego de algunos antecedentes, pues dicen, es que el policía ya revisó la videograbación y no se desprende absolutamente nada de esta cuestión. Y entonces uno se queda, pero si en realidad fue lo que apreció el policía. Y entonces, de nueva cuenta, se realiza un análisis de esas videograbaciones y en algunas diligencias, pues ha resultado que el policía de investigación tuvo una distinta apreciación de lo que se vieron en esas videograbaciones. O puede ser, es que en el lugar donde ocurrieron los hechos no hay cámaras. Y realiza una inspección ocular la defensa y resulta que sí hay cámaras. Entonces, por eso reitero la importancia de que en la medida de lo posible la defensa lleve a cabo una estrategia de litigación activa. Porque desde luego, pues justamente este sistema de justicia penal, pues está supeditado a las controversias, a generar ese debate. ¿Y cómo se va a ganar? Pues justamente con información. Porque desde luego, también los abogados postulantes pueden ser personas que tienen justamente una cuestión innata para argumentar, ¿no? Que simple y sencillamente, en no menos de un minuto ya tienen el argumento, ¿no? Uno que pues le cuesta un poquito más de trabajo reflexionar y todo, se tarda un poco más de tiempo. Pero créanme, hay personas que en menos de un minuto ya tienen el argumento. Solamente que esto, desde luego, tenemos que verificarlo con evidencia. ¿Por qué? Porque desde luego esta teoría del caso, tenemos que seguir estos tres elementos. Cuestión fáctica, situación jurídica y aspecto probatorio. Sin una de esas tres, pues evidentemente, ¿no? Como en los debates se dice, ¿no? Son apreciaciones subjetivas. Y también otra de las situaciones que quiero comentarles es desde luego sobre ahorita este auge que ha cobrado en los últimos tiempos, lo tocante al razonamiento probatorio. Desde luego, a mi modo de ver, si bien es cierto, todavía tenemos la prueba indiciaria o circunstancial como una de las más importantes para poder esclarecer estos hechos, también, y recalco, está adquiriendo mucha importancia todo lo relativo al razonamiento probatorio. He escuchado cuestiones, pues digamos, ¿no? Cada quien tiene su punto de vista, es muy respetable. Y hay ocasiones en que luego, pues como que lo desconocido o lo novedoso para nosotros, pues implica cierta reticencia, ¿no? Como por qué tendría yo que conocer razonamiento probatorio.
Y es más, yo he escuchado que inclusive se denomina, ya empezaron con la secta del razonamiento probatorio y de la psicología del testimonio. Pero bueno, ¿por qué no mejor conocerlo y justamente tomar lo que nos pueda representar de utilidad? Fíjense, de un compañero que justamente hizo su especialidad en este año, pues él me hablaba del paternalismo epistémico, ¿no? Y yo me quedé así de, pues es que yo la verdad, yo nunca he escuchado este término. No, pues es que el paternalismo epistémico, y ya me empezó a explicar, y fíjense que es sumamente interesante este tipo de planteamientos, porque desde luego se enfoca más no en cuanto a la cantidad de información, sino en cuanto a la calidad de información, y esto puede ser muy útil, sobre todo para otras etapas como la de juicio oral. Tan es así que inclusive hemos visto algunos criterios del Poder Judicial Federal sobre el razonamiento probatorio. Entonces, desde esta perspectiva, pues si el Poder Judicial Federal pues ha mostrado sus ojos a este tema del razonamiento probatorio, pues esto quiere decir que con posterioridad se van a ir generando otros criterios sobre este tema. Por tal motivo, corresponde a nosotras y a nosotros la obligación pues de por lo menos conocer, ¿no? Esta situación del razonamiento probatorio. La verdad, es como, por ejemplo, como cuando va a un restaurante, ¿no? O cuando alguien pide alguna recomendación, ¿no? Sobre determinado lugar para ir de vacaciones. Si nosotros no conocemos el platillo, pues ¿cómo vamos a poder saber si para nosotros pudiera resultar una comida satisfactoria o no? Lo mismo en los lugares que no conocemos. La situación es conocerlo para que de alguna manera nosotros nos forjemos este criterio de ver si lo utilizamos o no, pero no desde un principio, decir, ay, esto, no nos sirve. ¿Cuál era una de las principales críticas, ¿no? Sobre este sistema de oralidad? Pues yo la verdad, yo prefiero tener el trozo de papel para revisar la información, cuando a final de cuentas es exactamente lo mismo. Lo que cambió fue la manera de hacer las cosas. Y además el sistema acusatorio no es novedoso. El mensaje del primer jefe, don Venustiano Carranza, 1916-1917, prácticamente más de 100 años, en el sentido de eliminar a los jueces de instrucción que investigaban, decidían y pues prácticamente pues sentenciaban sobre la división de poderes, y que inclusive también uno de los temas fundamentales del primer mensaje de don Venustiano Carranza, y desde luego avalado por los diputados constituyentes, la famosa garantía de la acusación por hecho determinado, que no es otra cosa, simple y sencillamente, a través de la policía y que por conducta del Ministerio Público, sabe que, señor juez, a tal día, tal hora, tal lugar, ocurrió este hecho, el cual consistió en esta situación. Pero desde entonces, ¿qué fue lo que pasó con esta garantía de la acusación por hecho determinado? Se le llegó a considerar como sinónimo de querella. Recordemos que inicialmente el artículo 16 estaba redactado en cuanto a la orden de aprehensión. No podrá librarse orden de aprehensión sin que preceda denuncia, querella o acusación. Entonces alguien decía, pues querella o acusación. Entonces la acusación es sinónimo de querella, cuando simple y sencillamente la acusación era totalmente distinto a los requisitos de procedibilidad. Tan es así que actualmente tenemos este tópico del hecho que la ley señala como delito. Y siguiendo también con estos tópicos relevantes de la audiencia inicial y
me remito al auto de vinculación a proceso. Pues todos sabemos los requisitos. Y desde luego la fracción cuarta, sobre la situación del estudio o del análisis que se tiene que realizar cuando no opere a favor del justiciable alguna causa de extinción de la acción penal o alguna circunstancia que excluya el delito. Y el planteamiento es el siguiente. Si tenemos la jurisprudencia 2 millones. Tu micrófono, señor juez. Retomo. Les decía, tenemos la tesis de jurisprudencia 2.014.000. Se volvió a apagar tu micrófono, amigo. Permítanme unos instantes, por favor. Permítanme, por favor.
Una disculpa, pero bueno, ya estamos aquí de nueva cuenta. Les comentaba sobre esta situación del auto de vinculación a procesos, sobre lo conducente a este planteamiento de si opera o no alguna causa de exclusión del delito a favor del justiciable. Y se tiene esta controversia en la tesis de jurisprudencia 2.014.800, que pues simple y sencillamente en síntesis le dice al juez: señor juez, usted solamente tiene que realizar el análisis a nivel de tipicidad. Si la teoría del delito la vemos, por así decirlo, como una especie de condominio, ¿no? En donde en un primer piso tenemos la conducta, en un segundo nivel la tipicidad y en un tercer bloque la antijuridicidad, pues las causas de exclusión del delito las analizamos en el tercer piso. Entonces, pues diría el juez: oigan, pero pues a mí la jurisprudencia nada más me obliga a quedarme en el segundo piso, ya si hay otra situación en la etapa de juicio. Pero ¿qué tal si la defensa cuenta con información para poder acreditar esa causa de exclusión del delito? Entonces, ¿dónde quedaría ese estudio o ese examen? Porque simple y sencillamente, pues decimos: pues a título preliminar, y de alguna manera la determinación la hacemos desglosando, pero así bajita la mano, está haciendo referencia a cuestiones genéricas, ¿no? O sea, el por qué mencionamos que hay un encuadramiento. Pero insisto, pero si la defensa tiene esa información, habría dos posturas. Decirle a la defensa: ¿sabe qué? En la investigación complementaria o en su defecto solicita el sobreseimiento, o bien, pues en la etapa de juicio, ¿no? Y atento a la normatividad, sobre todo el artículo 405 de la Ley Nacional, pues ahí usted, señor defensor, podrá hacer su planteamiento. Pero entonces, ¿dónde quedaría la fracción cuarta? Porque ni modo que en la resolución del juez diga: es que es cierto, está esta fracción cuarta, pero pues como tal, si atendemos que el efecto principal del auto de vinculación a proceso es el de continuar con la investigación en una fase complementaria, pues simple y sencillamente queda a salvo del abogado defensor de realizar su planteamiento correspondiente. Y si la persona está privada de su libertad, entonces esperarnos, y eso si nos va bien, ¿no? 3 o 4 meses, si no es que hasta más tiempo. Y entonces, a mi modo de ver, desde luego se tiene que generar las condiciones privilegiando una defensa técnica y adecuada, darle la oportunidad al abogado defensor, porque también algo muy importante que se debe de privilegiar en este sistema es quizá, y no por ello quiero decir que las otras finalidades no sean importantes, pero a mi modo de ver, uno de los objetivos primordiales en este sistema es el esclarecimiento de los hechos. Darle la oportunidad a la defensa de realizar este planteamiento. Pero oiga, pero la jurisprudencia, tenemos que analizar e interpretar la ley y desde luego la jurisprudencia de manera armónica. Porque es cierto, es imperativo para todas las autoridades judiciales en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Pero también hay derechos que se complementan y no la Constitución nos establece este principio de interdependencia. No los podemos, los derechos humanos no los podemos analizar de manera aislada, sino tienen que ser conjuntamente.
Y si el imputado está privado de su libertad, pues desde luego privilegiar esta situación, además de la defensa técnica y adecuada. Porque pues imagínense, si ya de por sí es perentorio, ¿no? Esta ampliación del término constitucional de 144 horas, que luego a veces se limita, derivado también de la agenda del juzgador, pues evidentemente si realizó el trabajo la defensa, yo no vería algún motivo o alguna razón por la que no se le dé la oportunidad a la defensa de exponer esa información. Porque pues de lo contrario, pues estaríamos faltando este esclarecimiento de los hechos. Y es más, y ya hablando de los objetivos del proceso penal acusatorio, también otro tip que quisiera compartir con ustedes. Pues sabemos que pocas y pocos pues son privilegiados de la memoria, ¿no? ¿Saben cómo me aprendí los objetivos del proceso penal acusatorio? Hay ocasiones en que cuestiones de la vida cotidiana las podemos relacionar. Y yo me acuerdo que cuando estaba viendo justamente estos objetivos, me llamó la atención el que menciona actualmente, proteger al inocente. Y no sé por qué se me vino a la mente esta película de Robocop, ¿no? En donde las directrices del robot, una de ellas, proteger al inocente. Entonces, cuando hablo de los objetivos del proceso penal acusatorio, mi mente viene la imagen de Robocop y ya con eso ya me puedo acordar de los demás objetivos. Entonces se los paso como una sugerencia, como una recomendación. Desde luego también hay que reconocer que este sistema de justicia penal pues se va consolidando poco a poco. Al principio y desde luego, ¿no? Desde el control de la detención, pues el Ministerio Público exponía su teoría del caso, ¿no? Aspecto fáctico, clasificación jurídica preliminar y los antecedentes de investigación. Y luego llegábamos a la formulación de imputación y otra vez el hecho y la clasificación jurídica preliminar. Y ya en la solicitud de vinculación a proceso, otra vez el hecho, otra vez los artículos legales aplicables y los antecedentes de investigación. También es imprescindible reconocer que ha habido un avance en cuanto a que desde el control de la detención, ya simple y sencillamente el Ministerio Público aporta esa información y en la imputación se tienen por reproducidas tanto las cuestiones fácticas como lo relativo a la clasificación jurídica preliminar y únicamente en la vinculación a proceso se alude a los antecedentes de investigación adicionales. Pero pues, esto desde luego también pues ha ido evolucionando sobre la cuestión de hacer más prácticas, más ágiles estas audiencias y más una diligencia inicial, ¿no? Que pues simple y sencillamente son una diversidad de actos procesales y pues atendiendo también pues la disponibilidad del tiempo, pues es justamente invertir el tiempo indispensable para poder llevar a cabo estas diligencias. Y pues bueno, desde luego pues reiterar la preparación de todas y todos los operadores con la finalidad de seguir avanzando y consolidar este sistema de justicia penal acusatorio. Y pues bueno, no sé, estimado maestro Víctor Rivas, estimado doctor Eduardo Martínez Bastida, no sé si vaya a haber una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Prácticamente y eso que también hay otros temas de los cuales podemos hablar sobre esta audiencia inicial o audiencia combo. Consideré exponer los más relevantes y desde luego los que pudieran ameritar mayor interés de nuestro respetable auditorio. Pero digo, no sé si haya alguna sesión de preguntas y respuestas, adelante con todo gusto. Estamos a sus órdenes.
Maestro, y en su criterio, ¿cómo se debe de recibir los datos de prueba en la audiencia? Digamos que del imputado, pues, y a lo mejor quiere refutar, tiene algún video, es un tema muy, que muchas personas tienen esa inquietud, ¿no? La manera, por ejemplo, de ofertar un video respecto a la detención, una detención ilegal, por ejemplo. Bien, sobre el particular, pues yo sugeriría describir la videograbación. Es cierto, se tiene que originar en primer lugar un control horizontal, que no es otra cosa más que correrle el traslado, Ministerio Público y, en su defecto, al asesor jurídico. Y aquí lo fundamental es simple y sencillamente ir describiendo esas imágenes, porque si ya se le corrió el traslado al Ministerio Público y asesor jurídico, pues simple y sencillamente no debería de existir pues mayor oposición. Por ejemplo, regularmente yo he escuchado que la defensa dice, en este acto voy a ofertar el dato de prueba consistente en una videograbación con número de ID 2958 que fueron de las cámaras de C12-5 ubicadas en la avenida Río de la Plata y Paseo de la Reforma, la colonia y alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. E ir describiendo y sobre todo puntualizar lo que es relevante para la defensa. Porque imagínense, ¿no? Si la videograbación dura 3 horas, pues ni modo que estemos describiendo 3 horas de imágenes. Es como Luis González de Alba, inclusive el líder estudiantil de 1968 decía, a lo concretito. Es decir, lo más específico y lo que sea de utilidad para la defensa. En el sentido de decir, aquí se puede advertir, señoría, que esta persona que atendiendo a las características personales y a la vestimenta y del cual está el indicio de ser mi representado, pues fue detenido por 4 personas que le cerraron el paso a través de un vehículo blanco y desde luego se bajaron estas personas de color negro y irle palabra, pues vehículo blanco sin placas. Simple y sencillamente es esa situación, maestro Víctor. Ser lo más específico posible, porque si no también otra de las cuestiones es no perder la atención del juez. Está comprobado a nivel científico que de una media hora la atención se va disminuyendo. Imagínense si le vamos a describir una videograbación de 1 hora, pues prácticamente el juez no pondría atención más que los primeros 30 minutos, disminuyéndose gradualmente esa apreciación o esa atención. Entonces, simple y sencillamente, es exponer lo más específico posible en ese sentido, ese dato de prueba. Y desde luego, pues ya tocando el medio de prueba, se tiene que justificar la pertinencia, ¿no? Y pues para ello tenemos que remitirnos al ordinal 346 de la Ley Nacional Adjetiva, porque pareciera que simple y sencillamente la pertinencia es decir, tiene relación con el hecho controvertido, punto. Pero si nosotros leemos con acuciosidad el primer párrafo de este ordinal, vamos a desprender aspectos en cuanto a la pertinencia, que estén directamente relacionados con la investigación y que sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. Entonces, no solamente es que guarde relación con el hecho controvertido,
sino que la pertinencia, desde luego, también va enfocada a ese esclarecimiento de los hechos. Y desde luego, pues también preparar a la persona a la que de alguna manera se le van a realizar estas preguntas en donde se puedan acreditar estos extremos a los que alude el dispositivo 383 de la Ley Nacional Adjetiva. Que ojo, preparar no es lo mismo que aleccionar. Preparar es simple y sencillamente informarle al testigo. Es más, inclusive algunos despachos tienen, por así mencionarlo, un espacio donde hay una especie de sala de oralidad. ¿Sabe qué? Usted va a estar frente a un juez, voy a estar yo, va a estar la contraparte, y entonces a usted la van a situar en un lugar que se le denomina palestra. Entonces ahí el juez le va a hacer algunas preguntas, lo va a protestar para que usted se conduzca con verdad, y pues simple y sencillamente usted tiene que enfocarse a lo que percibió a través de sus sentidos. Porque ya leccionar es simple y sencillamente, no, pues usted tiene que decir A, B, C, D, E o F. Y pues no, aquí ya lo estamos aleccionando. Y además se corre el riesgo de que incurra en alguna contradicción. Si la contraparte lo detecta, pues evidentemente le va a cobrar factura en el contrainterrogatorio. Muchas gracias, amigo juez. Hay una pregunta del auditorio que dice, cuando la fiscalía hace la imputación, deberá también decir los elementos del tipo e ir diciendo que ese tipo penal, qué elemento permite recrear el hecho, así como el elemento que se acredita. Más bien, bueno, recordemos que la formulación de la imputación es una comunicación dirigida al justiciable, con la finalidad de que éste comprenda el por qué se está iniciando una investigación en su contra. De hecho, se sugiere que esta formulación de imputación no sea tan técnica, ¿no? Porque imagínense, ¿no? Imagínense más bien que el Ministerio Público le diga al imputado, pues mire, señor Pedro López Díaz, la Fiscalía está iniciando una investigación en su contra por el delito de robo calificado. Recordemos que el tipo penal básico de robo, en el sentido de que está redactado a quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de cosa mueble ajena. Y que en el caso en particular usted ejerció un poder de hecho sobre un teléfono celular de la marca Huawei color negro, así como el numerario de la cantidad de 200 pesos. Recordando que usted actuó con dolo directo, es decir, teniendo el conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal, hizo la realización de este hecho. Pues ya cuando el juez le pregunte al imputado, pues lo primero que va a hacer, se va a quedar viendo al defensor, pues qué digo, porque no entendí absolutamente nada. Entonces se recomienda que esta formulación de imputación sea accesible para el justiciable, ¿no? Tampoco vamos a aludir al lenguaje coloquial, ¿no? O sea, es decir, palabras simples, pero que de alguna manera al justiciable le quede claro. Y en la vinculación a proceso también he visto que algunos fiscales es ahí donde sustentan ya los elementos jurídicos del tipo, pero evidentemente la solicitud ya no va dirigida al justiciable, sino al juez. No, ¿de qué, Juan Alfredo? Para servirte. Bueno, pues parece que por lo pronto ya no hay más preguntas, querido juez. Te damos las gracias por haber participado con este auditorio mira, hay una pregunta de Jorge. ¿Algún comentario que pueda brindarnos? Ya la perdí. ¿Algún comentario que pueda brindarnos respecto a la fracción cuarta del artículo 316? Como defensa, considero importante insistir que sí se haga el análisis de las causales negativas de antijuridicidad.
Sí, desde luego que el comentario, como se los mencionaba, y del cual soy partidario, ¿no? De darle la oportunidad a la defensa de que pueda exponer ese trabajo que llevó a cabo en la ampliación del término constitucional. Primeramente, enfatizar el esclarecimiento de los hechos, por un lado, y por el otro lado, tomar en consideración lo relativo a la defensa técnica y adecuada, y desde luego la oportunidad de ofrecer pruebas de parte del justiciable para debatir estos cargos formulados por la representación social. Quedaría estructurado primeramente el objetivo, esclarecimiento de los hechos. Segundo, lo conducente a qué, pues ofertar pruebas, ¿no? A favor del justiciable. Y finalmente, complementando esta situación, a través de una defensa técnica y adecuada para hacer el planteamiento al juez. Simple y sencillamente también, ¿no? Como en algunos libros se nos recomienda, se nos sugiere, ¿no? También anticipar, ¿no? Porque pues, el juez va a decirles, pues está esta tesis de jurisprudencia. Entonces, ya al final, asimismo, esta defensa no desconoce el contenido de la tesis de jurisprudencia 2.014.800, que nos indica que a usted, su señoría, está obligado a realizar este examen a título de tipicidad. No obstante, le solicito atentamente tenga bien tomar en consideración este planteamiento de la defensa. Y entonces, pues ya si el juez pues va a decir, no, pues sí preparó el asunto el abogado defensor, pues adelante, ¿no? Lo tomamos en consideración. Y ya también, para finalizar, algo muy importante, digo, yo sé que igual y no es el del tema, pero de alguna manera va relacionado con las diligencias, que en la medida de lo posible también tengamos un control emocional. Esto es muy importante porque he visto que luego el conflicto pues se amplía, ¿no? Entre las mismas contrapartes o una de ellas hacia el juez, ¿no? Cuando pues en realidad, simple y sencillamente son hacer planteamientos. Desde luego, fíjense, yo soy muy cuidadoso porque luego hay veces que escucho que pues prácticamente dicen, es que mi contraparte no sabe, ¿no? O está equivocada. No, simple y sencillamente, ¿sabe qué? Es respetable la postura de mi contraparte, no la comparto por estos y estos motivos, pero ya realizar argumentaciones que van en contra de la persona, argumentos ad hominem, pues simple y sencillamente, pues pareciera, ¿no? Que el conflicto es entre las partes, ¿no? Y pues tampoco esto tiene razón de ser, ¿no? Porque es cierto, hay un conflicto jurídico, pero desde luego enfoquémonos en cuanto a las pretensiones y desde luego con las argumentaciones y con la evidencia, convencer al juez con nuestros planteamientos. Y pues bueno, si no hay alguna otra pregunta, duda o inquietud, con todo gusto, les sociabilizo mi correo electrónico y simplemente un favor de uno de los temas que pues a mí me apasiona, pues es lo relativo a la docencia. Entonces, pues he tenido la oportunidad de estar en diversos foros. Entonces, nada, simple y sencillamente nada más para identificarlos y ubicarlos. Si me hacen mención de su nombre, pues simple y sencillamente aludirme, es que estuve en su conferencia en el Colegio Mexicano de la Oralidad. Con eso sería más que suficiente y ténganlo por seguro que su servidor, pues bueno, responderá a esos planteamientos, a esas dudas, porque también he aprendido que este sistema de justicia penal
lo tenemos que ir construyendo todas y todos. Y que de igual y esos planteamientos que me realizan, pues esto también me sirve para poder desempeñar pues lo más cercano posible a la perfectibilidad mi trabajo. Entonces, a sus órdenes y un placer. Espero que no sea la primera ni la última ocasión. Yo por mí encantado de que tenga el honor y privilegio de que me sigan invitando para poder disertar sobre estos temas del sistema de justicia penal acusatoria. Muchas gracias, querido amigo juez. Para el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, el maestro Víctor Rivas aquí presente, para tu servidor ha sido un honor escucharte, aprender de ti. Por supuesto, todas y todos los que estamos en este grupo tan selecto, te agradecemos la gentileza de compartirnos tus conocimientos. En ese sentido, amigos, amigas que nos siguen también en las redes sociales, damos por terminado este programa de temas selectos de Derecho Penal. Los invitamos a la siguiente transmisión, al siguiente episodio, donde también tendremos otro tópico muy interesante y por supuesto en breve seguramente estaremos teniendo otra conferencia, otro curso con el señor juez nos muestra el juez Eduardo Esquivel, su capacidad y sus conocimientos y seguro todos y todos ustedes lo quieren escuchar. Buenas noches a todas y a todos. Ha sido un placer. Gracias, señor juez. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un honor. Gracias. Por ahí me fui. Sí, su señoría.